todos, todas. Eu sou o Buenas Lucas. noches a todos. Yo soy Lucas, aquí de Brasil, y estaré moderando esta mesa para hoy, para esta noche, de este congreso. Y me llamaron a última hora, entonces confieso que no estuve elaborando el programa, entonces, pero es con pero ha sido un nuevo paradigma. Eu acho que o tema é bastante apropriado Creo que es un tema muy apropiado para la economía de Francisco, porque es lo que me parece es un momento para los economistas, que de hecho, de la perspectiva teórica, parece que se fortalece cada vez más aquí en el mundo con las nuevas concepciones de la teoría económica, o a veces o anticoncepciones. Al mismo tiempo que las decisiones políticas parece que están ganando fuerza también, llamando la atención, en particular el caso americano, en que el presidente Biden ya inicia su gobierno con un pacote trillonario de investimiento público, colocando claramente como un nuevo paradigma sobre esta idea de que exonerar a los ricos, que exonerando a los ricos beneficia a todos. Entonces, la visión que puedo traer de la mesa es que, y para los que están pensando en la economía de Francisco, participando de ese grupo, necesitamos estar atento. En particular, creo que es el camino que debemos o deberíamos de estar siguiendo en este momento. Pero sin más, quiero presentar a los participantes para que puedan hablar más sobre esto en más detalle. Entonces, vamos a iniciar con nuestro invitado, el profesor Humberto Ortiz. Él viene de la misma ciudad del profesor Ladislao. Ortiz es un economista peruano de la PUC, de la Universidad Católica del Perú, y especializado en la economía solidaria, y es asistente de presidente episcopal peruana y miembro de la equipo de Economía Humana y Solidaria y el Secretariado para América Latina y el Caribe, y de la coordinación y del REPAN, promotor de las redes solidaria, y estaba apoyando la aldea de cuidado y trabajo sobre la economía de Francisco. Bienvenido, profesor Humberto Ortiz, desde el Perú. Y el profesor Ladislao es brasileño. Bueno, nació en Francia, pero estudió en la Suiza y también en la Polonia, y aprendió sobre las finanzas, aprendió en Polonia sobre el planeamiento en la escuela de Kaleski, y es profesor titular de la PUC de São Paulo. Hay un trabajo de consultoría con las Naciones Unidas, con gobiernos, con municipios y varias organizaciones. Entonces, combinamos que vamos a empezar ahora con el profesor Ladislao, y voy a presentar entonces. Muchas gracias. Déjeme corregir. Déjame corregir, no soy francés. Yo nací en Francia, pero en 1941. Uno nacía donde podía en medio de la guerra. Después de chico vine para Brasil, o sea que ya soy brasileño, ¿no? Pero esas cosas de la vida, ¿no? Yo tuve problemas con los militares en tiempos de dictadura.
no me gustaban ellos, era recíproco, así que me echaron. Yo quedé fuera del país muchos años con un montón de brasileños exiliados en diversas partes del mundo. Ahí entré, pasé a trabajar, a hacer un montón de cosas con Paulo Freire en África, en diversos países. Y con eso de trabajar con Paulo Freire, terminé casando con su hija, con Fátima. Cosas que la vida nos lleva así, ¿no? Así que, por nacionalidad, yo soy básicamente un poco confuso, pero sin esas bromas, yendo a la temática, ¿no? Lo que me parece esencial es que estamos todos buscando un nuevo rumbo. O sea, eso es importante. Yo estoy en la universidad, enseño economía, pero nosotros tenemos conciencia de que lo que enseñamos en economía tiene que cambiar, tiene que desplazarse, tenemos que pensar de otra forma. Porque el sistema tal como funciona, es simplemente una desgracia, es catastrófico, ¿no? Déjeme apuntar puntos llave, digamos así, que uno no resuelve tantas cosas en 30 minutos, pero sí de las discusiones que yo acompaño, yo sigo recibiendo muchas cosas. Yo hoy soy jubilado por Naciones Unidas, trabajé 7 años en África, en diversos continentes, esa cosa, y continúo con acompañando esa discusión internacional. Y lo fuerte para mí con eso de la economía de Francisco es que es muy oportuno, porque todos están realmente buscando nuevos rumbos, ¿no? Déjeme dar un primer punto, que es que nuestros problemas no son propiamente económicos. Yo tomo el PIB mundial, el Producto Bruto, el volumen de bienes y servicios que producimos en el mundo. Eso nos da 88 billones de dólares. Y eso significa más o menos $3,800 por mes por familia de 4 personas, ¿no? $3,800 por mes por familia de 4 personas. Es lo que el mundo produce. O sea, de reducir moderadamente la desigualdad, que es absolutamente catastrófica, es suficiente lo que producimos para asegurar a todos lo necesario. Para que están en Brasil, el producto de Brasil, 7,5 miles de millones, son 11.000 reales por mes por familia de 4 personas. Aquí también, con lo que producimos, podemos vivir de forma digna y confortable. Basta reducir un poco la desigualdad. Eso es muy importante, porque nuestro problema no es propiamente económico. Los problemas económicos son de organización política y social, ¿no? El segundo punto es que nuestra organización económica no depende de leyes. En fin, tanto nos dicen que la economía es así, tenemos que ponernos al servicio de la economía. Es al revés. Tenemos que usar la economía en función de nuestras necesidades, ¿no? O sea, no son leyes. Cuando uno piensa un poco de manera histórica, ¿no? El New Deal de Roosevelt no respetó ninguna ley económica, ¿no? Metió impuestos hasta 90% de alícuota en capitales financieros. Con eso financió consumo, inversiones descentralizadas por todo Estados Unidos, generó demanda. Esa demanda generó la vuelta al empleo, porque las empresas tenían para quien vender, y tanto el consumo que se amplió como la producción que se dinamizó generaron recursos para el Estado. El dinero volvió y la cosa empezó a funcionar, ¿no? Yo estudié en Europa mucho, tanto en Suiza, después en Polonia, ¿no? O sea, en Europa se siente mucho el impacto de esos de 30 años de posguerra, ¿no? El estado de bienestar, que era básicamente de repartir el producto y organizar la economía en función de las necesidades de la gente. Claro, destruyeron ese proceso, fueron los 30 años de oro, ¿no? Pero vimos eso funciona hoy día en China. Funcionó y muy bien
en Brasil, durante los años 2003 a 2013, a partir de 2014 es la ofensiva, la Lava Jato, la guerra, en fin, rompen el sistema distributivo y se vuelve a la llamada austeridad, ¿no? Las leyes económicas, esas cosas. Brasil está parado, el octavo año que estamos parados, ¿no? Incluso antes del COVID-19, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante eso? O sea, la economía son pactos sociales, podemos construirlos, son opciones de la humanidad, no son leyes de la economía. Y eso es un cambio radical de cómo pensamos la economía y cómo la enseñamos en nuestras universidades, ¿no? Déjeme tomar dos procesos críticos que desequilibran todo eso, nuestro pequeño planeta. Primero, que las tecnologías están avanzando de manera fenomenal y hay una disritmia, ¿no? Que Stiglitz estudia mucho, ¿no? Hay una disritmia entre el avance tecnológico, nuestro potencial tecnológico es fantástico, logramos hacer cosas, ¿no? Y el retraso político y social. O sea, tenemos la capacidad creativa de mandar gente a la luna e inventar las cosas más fantásticas, ¿cierto? Pero para nos organizarnos como una sociedad civilizada, somos realmente un poco monos en ese proceso. O sea, hay un desajuste entre los fantásticos avances tecnológicos, científico-tecnológicos, y el retraso inmenso en términos políticos y sociales, y ambientales, evidentemente, también. El segundo punto es que la economía perdió mucho de su capacidad de regulación y de organización, porque gran parte de la economía se volvió global, en particular todo el sistema financiero. Ahora, la economía se vuelve global, pero los gobiernos no. No tenemos gobierno global. Tenemos Naciones Unidas que elabora buenos informes, tal, pero es muy flojita. El Fondo Monetario, bueno, hace lo que le mandan por ahí, en particular los Estados Unidos, ¿no? En fin, no hay ninguna articulación significativa planetaria, ¿no? Incluso hay las tensiones China, Estados Unidos, todo ese proceso de competición, de guerra, ¿no? De presiones, pero la realidad es que se perdió mucho dentro de los países la capacidad de regulación. Yo tomo las últimas cifras del Economist, ¿no? Dice que las ganancias de las grandes corporaciones americanas y europeas fuera del país, 60% esas ganancias van a paraísos fiscales. El Economist hace 20 años era 30%, hoy día 60%. ¿Quién controla los paraísos fiscales? Nadie, gente. Las mismas corporaciones le meten los nombres que lo quieren. El lavado de dinero, evasión fiscal, todo está en un mismo monte. O sea, se generó un despelote planetario en esa economía. Yo quería acordarles que todo lo que se logró en la conferencia de París del 2015, ¿no? De encontrar 100 mil millones de dólares al año para ayudar con la contención del cambio climático. 100 mil millones de dólares es 200 veces menos de lo que en 2012 teníamos en paraísos fiscales. O sea, estamos en una situación absolutamente crítica. Esas dos cosas, que tecnologías que avanzan, pero mucho menos la política y la capacidad de organización y transformación cultural. Y por otra parte, que tenemos una economía global, pero 195 gobiernos locales, ¿no? Y nacionales, cada uno buscando su ventaja, eso simplemente no funciona, genera esa crisis sistémica. Esa crisis sistémica yo la tomo en 5 ejes, ¿no? Tenemos la crisis ambiental, evidentemente, estamos destruyendo ese planeta
no estoy exagerando, no son palabritas académicas del genio. Yo sigo los grandes informes internacionales. Estamos generando una catástrofe planetaria de manera muy acelerada y es mucho más que el calentamiento global, ¿no? Hay el problema de la biodiversidad, un montón de problemas, la contaminación por el plástico, lo que quieran. Hay ahí un muro de lamentación para presentar las desgracias, ¿no? Pero también tenemos la desigualdad que llegó a niveles absolutamente insoportables. Tenemos 20 personas que tienen más plata que la mitad más pobre de la población de la Tierra. Si uno toma los datos del Credit Suisse, que estudia mucho no el ingreso, pero las fortunas de la gente, ¿no? Tenemos el 1,1% de los más ricos tienen 45% de la riqueza acumulada del planeta. El 55% más pobre, la base de la población, tiene apenas 1,3% de todo eso. Ese es el nivel de desigualdad a que se llegó y es evidentemente catastrófico porque tenemos un planeta que produce más de 1 kilo de cereales al día, solo de cereales, sin hablar de papas, de tantas otras cosas. Solo de cereales producimos más de 1 kilo por día por persona en el mundo. Y tenemos 900 millones de personas con hambre. 25% de esas personas con hambre son niños. ¿Qué estamos haciendo? Eso no es economía. O sea, tenemos un problema ambiental, tenemos el problema de la desigualdad, que es catastrófico. Tenemos el problema del caos financiero. ¿Por qué esas cosas no están funcionando? Porque el dinero no va para donde es necesario. Lo que es necesario es que ese dinero, el sistema financiero, financie los cambios de impacto ambiental, ¿no? Una nueva matriz energética, nueva matriz de transporte, otro tipo de agricultura, etc. ¿Cierto? Y por otra parte, asegurar el ingreso básico para las poblaciones, para que no tengamos gente con hambre y esas cosas. O sea, de orientar los recursos financieros hacia donde sean útiles para la gente y no para los grandes bancos, especuladores, Wall Street, City, etc., es absolutamente fundamental. Acordando que hoy día apenas 3% de la liquidez del dinero que hay en el mundo es dinero impreso por gobiernos. 97% son apenas señales magnéticas, cosa que gira en el mundo, es transferida, se llama high frequency trading, ¿no? Se repasada donde se multiplica mejor, va para paraísos fiscales. No hay ningún instrumento de orientar esos recursos financieros hacia donde sean necesarios, ¿no? O sea, tenemos el problema ambiental, el problema de la desigualdad, el caos financiero, porque está en manos de gente que hace intermediación financiera, que no hace inversión en el sentido productivo. Tenemos el caos político, porque a partir de un cierto nivel de desigualdad no hay democracia que funcione. Una democracia política sin democracia económica correspondiente, eso simplemente es una farsa. Bueno, y tenemos evidentemente el COVID-19, el proceso pandémico ahí que se generaliza. O sea, estamos con el planeta semi-paralizado, todo esperando que vamos a volver a lo que era, pero la realidad es que tenemos que cambiar de rumbos. Yo llamo esa, como se presentó incluso en la abertura de este nuestro Congreso, de que eso aquí es un crisis civilizatorio, ¿no? Estamos destruyendo el planeta para el beneficio de unos pocos. Eso simplemente no funciona. El segundo eje que yo quería presentar es más por los caminos que tenemos, ¿no? Hay una cosa fundamental que es lo siguiente. Nosotros veíamos el capitalismo productivo, industrial, ¿no? Es la memoria nuestra de que el capitalismo cambió. Yo quisiera mucho recomendar a ustedes este libro. Aquí está, El capitalismo se desloca. Está en mi página.
el capitalismo se desplaza en español, gratuito, texto integral, lo pueden pegar en dobor.org. Lo tienen en español, que es el eje central, de que el factor principal de producción no es más la máquina, es conocimiento. Si yo tomo esa maquinita, aquí puede haber 5% de trabajo físico y de materia prima. ¿Qué es el valor de eso? Conocimiento incorporado. Y eso no es solo porque es un aparatito electrónico. Cualquier pequeño agricultor hoy día necesita de inseminación artificial, análisis de suelo, semillas mejoradas y por ahí va. O sea, en el centro de la transformación económica del planeta está el conocimiento, la tecnología. ¿Y por qué es tan diferente? Porque la máquina o la tiene uno o la tiene otro, ¿no? Marx decía hay que socializar los bienes de producción, o sea, las fábricas, las máquinas. Si yo paso a Humberto mi reloj, Humberto, yo dejo de tener mi reloj, es un bien rival, ¿ya? Si yo paso para él una idea, yo continúo con ella. O sea, la idea es un bien común, el conocimiento es un bien común. Se ve muchísimo bien ahora con los patentes. Gente, patentes de 20 años, hoy día, es una cosa, es un monopolio absurdo de transformación tecnológica. Todo viene a la primera mitad del siglo pasado, pero hoy día. O sea, el hecho que el principal eje transformador de la economía mundial, que sea el conocimiento y la tecnología, eso permite generalizar sistemas colaborativos planetarios. No estoy inventando. China trabaja con CORE, China Open Resource for Education, recursos educacionales abiertos, ¿ya? Cuando alguien inventa algo en una universidad en China, él no va a hacer un patente y esperar que lo compren, ¿no? Es automáticamente repasado a todo el circuito universitario y centros de investigación en China. O sea, nadie está reinventando la rueda, ¿no? Todos trabajan en la punta. O sea, y eso es tan importante y se ve con la investigación del genoma hoy día, que los sistemas basados en conocimiento, la colaboración es mucho más productiva que la competición. ¿Bien? Y eso cambia, eso abre inmensas oportunidades, ¿no? Cuando uno tiene una buena idea, lo puede multiplicar sin costos adicionales. Y eso es fundamental. Y esa gente se protege con patentes, con copyrights, con royalties, en fin, con tantas cosas, porque cómo se puede generalizar, ¿no? El conocimiento, el sector se vuelve abundante para ellos, no se vende impedir que circule esa capacidad de conocimiento tan importante. O sea, yo ahora, Humberto, con la cosa ahí de los 100 años de Paulo Freire, ¿no? Estamos discutiendo mucho eso. Yo participé de las primeras clases de alfabetización en Recife, en Pernambuco, pero hoy día el conocimiento como forma de apropiación de ciudadanía se vuelve mucho más importante, como fue la alfabetización en aquellos tiempos, ¿no? Por lo tanto, el hecho que estamos entrando en un sistema en que el conocimiento es el eje central de estructuración, no desaparece la industria, tal. Yo trabajo con esa visión de que la revolución digital, en términos de impactos sociales y estructurales, es tan importante como fue la revolución industrial relativamente a la era agraria, ¿no? Y eso me lleva a, en vez de apenas pensar cómo se deforma el pasado, pues se está construyendo. Y realmente se está construyendo un otro eje de oportunidades. En particular porque el conocimiento, como el dinero, son cosas inmateriales hoy día. O sea, se puede pasar en todo el planeta y dentro de pocos años todos estarán conectados, ¿no? Con la inclusión digital. O sea,
se puede generar un sistema planetario colaborativo radicalmente diferente de esos gigantes que se llama el GAFAM hoy día, en fin, del Google, Alphabet, etcétera, ¿no? que controlan, ¿no? y hacen un sistema de intermediación sobre la comunicación y el conocimiento, intermediación sobre el dinero a través del control de los gigantes financieros mundiales. Yo quería acordarles una cosa. 3 firmas de intermediación financiera hoy día, BlackRock, Vanguard y State Street, son 3 empresas privadas que hacen, se llama Asset Management, gestión de activos. Las 3 tienen activos de 19 billones de dólares. El PIB de los Estados Unidos, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, es de 20 billones de dólares. O sea, 3 empresas privadas están en ese nivel. Esas 3 empresas manejan 4,5 veces más de que lo que maneja Biden con su presupuesto norteamericano. Las cosas cambiaron. El capitalismo está en manos de grandes intermediarios, que es el eje central de este libro, justamente demostrar que nuevas mecánicas están funcionando en el mundo. Ahora, el hecho que la economía y el dinero es inmaterial, son inmateriales y que tenemos la conectividad planetaria, nos abre inmensas perspectivas de generar un sistema planetario colaborativo. ¿Ya? Yo tengo modestamente mi página, el Dobor.org, que organicé junto con mis hijos. En fin, tengo ahí 1.300 títulos de cosas buenas, de buen material, gratuito. Lo utilizan profesores por toda parte, porque hoy día es difícil decir a los chicos que vayan a buscar un libro en la biblioteca, ¿no? Por ahí. Somos una red de profesores. Las universidades pueden trabajar no solo dentro de sus paredes, cada universidad, pero generar un sistema colaborativo de construcción de conocimiento, de construcción de visiones políticas. ¿Qué es que estamos haciendo aquí? Discutiendo nuevos rumbos. El mundo todo está haciendo esa discusión. En Brasil, Humberto, las más variadas universidades están trabajando unas con las otras, porque antiguamente yo para ir a hacer una ponencia en Fortaleza, ellos tenían que hacer un proyecto para pagar mi viaje y ayer hotel y todas esas cosas. Hoy día se abrieron inmensas oportunidades colaborativas. Yo recomiendo mucho un trabajo de Elinor Ostrom, que trabaja el conocimiento como bien común, como eje de transformación, ¿no? O sea, esencialmente se trata, a mi juicio, de aprovechar esas nuevas tecnologías que por enquanto se están en manos de gigantes planetarios, de controlar porque no hay gobierno que los controle, ¿ya? Es hacer una inversión sistémica, ¿no? ¿A qué punto la conectividad que nosotros es mucho más fácil que nos conectemos, ¿no? Y que la plata es inmaterial. Nosotros no necesitamos necesariamente depender de los bancos, ¿no? En Estados Unidos hicieron un sistema online. No es una plataforma como el Facebook, el Uber y esas cosas, ¿no? Son plataformas colaborativas de gente que tiene plata, le pasa a quien necesita un préstamo y este banco funciona simplemente entre la gente de manera colaborativa. El dinero es inmaterial, ¿ya? O sea, y hay una frase muy simpática del tipo que creó ese banco. Es un gran banco, ¿ya? Colaborativo, ¿ya? Se llama Prosper, el banco. Él dice, las actividades bancarias son esenciales. El banco no. O sea, hay espacios para que retomemos el control de esa transformación. Y esa crisis nos está empujando para buscar las transformaciones necesarias. A mi juicio, es esencial hacer una desintermediación general y eso pasa por una otra visión, una función de economía a servicio de la gente
y no el contrario. Muchas gracias, gente. Muito bem, muito obrigado, professor Ladislau. Deixei aqui no chat o nome da economista. Muchas gracias. Dejé aquí el nombre de la economista y la primera mujer a ganar el Premio Nobel de la Economía. Muito bem. Eu preciso lembrar a todos que vocês podem enviar perguntas, questões, comentários aqui. Pueden enviar preguntas, comentarios aquí por el chat para que todos los panelistas pueden y también los participantes pueden enviar sus cuestiones para los profesores para que podamos considerarlos al final. Ahora voy a pasar la palabra al profesor Humberto Ortiz. Por favor. Bien, muchas gracias. Más bien, gracias a ustedes, gracias al profesor Ladislau, su ponencia muy iluminadora, con nuevas reflexiones, muy sugerentes, las cuales creo que tenemos muchas coincidencias. Bueno, y evidentemente muchas gracias por organizar este encuentro, la economía Francisco y Clara. Creo que es una perspectiva muy interesante para tratar de recoger las nuevas propuestas. Bueno, yo he preparado una presentación en PowerPoint, vamos a ver si se logra. Bueno, no sé si se puede ver. Muy bien. Sí, voy a tratar de ampliar un poco. Bien. He preferido llamarla así, esta ponencia. Bueno, no sé si realmente responda al título, pero hacia un nuevo paradigma desde las nuevas economías, o quizás debería haber puesto paradigmas en plural también. Y como subtítulo, perspectiva y prospectiva desde las economías de la gente sencilla desde abajo. Lo digo porque, bueno, pues en mi experiencia personal, yo he estado muy vinculado, estoy todavía vinculado a las organizaciones populares, por lo tanto a las organizaciones de los pobres, y a partir de ahí, con otros colegas más, pues tratar de pensar cómo y por qué funcionan las economías de los pobres también. Porque en este mundo globalizado, no basta solamente conocer cómo funciona la economía de los ricos, sino también de la gente pobre, que también actúa en la economía, hace economía, aunque las posibilidades digamos, de resultados macro muy grandes son mucho más limitadas, pero eso no quiere decir de que no hagan economía. Por ende, el primer punto que quisiera colocar en el debate es el tema de la racionalidad económica. Tema muy antiguo, desde los primeros textos de economía, es decir, ¿por qué se toman las decisiones de una manera u otra? O sea, ¿qué está detrás de esta toma de decisiones? Bueno, hay los viejos planteamientos del Homo economicus, en el sentido de que el hombre es económico sobre todo, ¿no? Y por lo tanto sus decisiones son básicamente económicas, lo cual evidentemente no es cierto. Pero de alguna manera se ha teñido fuertemente la ciencia económica, sobre todo en los últimos tiempos. No es un nacimiento, ¿no? No en la época de los griegos, donde surgió la palabra oikonomos con Xenofonte y otros más, sino más en estos tiempos. Entonces, pero la pregunta sigue siendo esa, o sea, ¿por qué se toman decisiones económicas en un sentido u otro? Evidentemente, nos plantea eso una segunda pregunta, es decir, en lo económico, cuando se toman decisiones económicas, ¿solamente es la parte económica de la persona que está en juego o es toda la persona? Porque la persona humana, para hablarnos en este caso de la persona humana, no solamente es economía, no solamente tiene que ver con el acceso a bienes y servicios para la sobrevivencia o para el bienestar, sino tiene que ver con una serie de otros aspectos culturales, espirituales podríamos decir también, sociales, ecológicos, como bien se ha dicho. De modo que este tema de la racionalidad ameritaría verse de una manera mucho más amplia, que no solamente a la racionalidad económica. Bueno, pero sigamos en la racionalidad económica. Normalmente, actualmente, en un esquema u otro, sigue primando la lógica de una racionalidad basada en la maximización de la tasa de ganancia.
el extractivismo, el neoextractivismo u otras mutaciones del capitalismo, pues se orientan a eso. O sea, el objetivo es la maximización de la tasa de ganancia. Por lo tanto, la racionalidad económica que está detrás de ello es esa maximización. ¿Pero es la única racionalidad económica? Pienso que no, hay otra racionalidad económica, de la cual ya hablaba José Luis Corallo a finales de los años 70 en un seminario muy interesante de Claxo sobre el porvenir de la economía en tiempo de la flexibilización laboral. Y él plantea un tema muy, muy importante y vigente a la fecha. Es decir, Corallo apuntó a la racionalidad económica. Es decir, ¿por qué los pobres organizan actividades de economía por fuera del marco capitalista? Por fuera del objetivo de la tasa de ganancia. Entonces, resulta ser que también hay otra racionalidad económica de aquellos que probablemente no tienen capital como factor principal, pero tienen trabajo o capacidades laborales. Y su racionalidad entonces es la satisfacción de las necesidades básicas. A esto Amartya Sen más adelante va a llamar los vectores de desempeño. Pero digamos, esta racionalidad diferente, presente también. Entonces asistimos a una suerte de simbiosis entre dos racionalidades económicas. La que busca la maximización de la tasa de ganancia y la que busca la satisfacción de las necesidades básicas. Evidentemente hay intersecciones también entre ellos, pero no necesariamente del todo. Pero han surgido otras racionalidades que van entrando, gracias a Dios, en el terreno de la economía. Porque como bien ha dicho el profesor Ladislao, la economía no tendría que cerrarse solamente a las variables económicas, sino que tiene que tener una perspectiva holística. Por eso me parece muy importante que el profesor haya colocado los temas políticos, los temas geopolíticos, los temas culturales. Sumamente importantes, porque la economía no puede ser entendida como una ciencia, digamos, que es excesivamente segmentada. Es también una ciencia holística, o al menos debería serlo. Surge entonces la racionalidad del cuidado de la casa común. Y muchas nuevas economías parten con este concepto del cuidado. La economía feminista, por ejemplo, que está cobrando también cierta fuerza, plantea eso, ¿no? Su basamento en la economía del cuidado. Entonces, podemos decir que en la propia economía no hay una sola racionalidad económica. Y eso lo coloca también, me parece, con bastante claridad el profesor Jean-Louis Laville en Francia, cuando él habla de la economía plural, la economía pluriel, en el sentido que en el mundo no se podría hablar de una sola economía, sino una economía plural con diversas racionalidades económicas. El punto entonces es en cuál de estas racionalidades consideramos que puede ser la perspectiva paradigmática, la perspectiva transformativa. Un poquito más, y este gráfico varias veces lo he presentado, no me ha corregido el profesor Corallo, así que pienso que no está tan mal. Pero me parece muy interesante cuando él habla del concepto del fondo de trabajo, diferente al concepto de fondo de capital. Mientras que para la economía capitalista lo importante es las finanzas y el fondo de capital, para la economía del trabajo lo importante son las capacidades laborales de la gente, porque la gente no tiene capital, pero tiene capacidad laboral. Pero este sistema injusto no reconoce el trabajo, no lo reconoce, y lo ha reducido a su forma monetaria, cuando el trabajo va mucho más allá que la forma monetaria. Corallo, en ese estudio que he citado, diferenciaba la economía del trabajo en dos grandes dimensiones. La economía del trabajo que pasa por el mercado y por lo tanto tiene una forma de contraprestación monetaria, y otra economía también del trabajo, pero que no pasa por el mercado, pero que es necesaria para la sobrevivencia de la gente. En el trabajo remunerado, ahora hablo del trabajo en el sector popular, a la vez Corallo nos hacía ver tres formas en las que se presentaba este trabajo, digamos, remunerado bajo la forma de moneda a través de mecanismos de mercado. El trabajo dependiente del trabajador que recibe un salario, el trabajo independiente de aquel microempresario que no tiene un contrato de trabajo, pero tiene un pequeño emprendimiento,
Y el trabajo, él le llamó mercantil doméstico, que es muy típico en América Latina, cuando dentro del espacio doméstico se crea una pequeña tienda, un pequeño taller, es decir, la casa es convertida también en un espacio económico, en un espacio de generación de ingreso monetario económico. Pero también tenemos por el otro lado tres formas, que muy bien señala Corallo, de la economía del trabajo que no pasa por el mercado y por lo tanto no es pagada en moneda. Una, el trabajo doméstico. Y ahí está el trabajo de las mujeres. Si nosotros contabilizáramos el tiempo de trabajo socialmente necesario de las mujeres, tendríamos un Producto Bruto Interno quizás al doble de lo que se contabiliza. Porque desgraciadamente, un gran error de la economía actual es contabilizar parte de la economía, es decir, aquella que se mide en moneda, y no toda esa vertiente no monetaria, pero que es real en la realización de la economía. El trabajo comunitario de las organizaciones populares, que es indudable, y Freire en ese sentido ha sido un gran maestro, ayudó mucho a la formación de líderes en los comedores populares, en los organismos de salud, en el mundo de las cooperativas de producción, etc. Entonces, me parece un elemento muy importante. Y el trabajo formativo, que evidentemente tiene que ver mucho con la educación popular. Bien, entonces, asistimos a una economía del trabajo o economía popular, que es la que le llama Rasetto. Y podríamos usar una definición operativa para esta economía. El conjunto de actividades económicas, sean de producción, distribución o consumo, cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y sus familias. Es decir, un circuito económico explicado no por la maximización de la tasa de ganancia, sino por la satisfacción de las necesidades básicas. Pero esta economía popular, su estrategia de desarrollo, no es necesariamente la forma privada. Quizá los primeros colaborativos en la historia han sido los del mundo popular, porque se van dando formas de solidaridad, de cooperación y solidaridad. Las cooperativas son una forma de ello, pero la economía solidaria va más allá que la cooperativa. De modo que la economía solidaria vamos a denominarla como esta economía del trabajo o economía popular, cuya estrategia de desarrollo es la práctica del valor ético, no solo económico, sino valor ético de la solidaridad. A este valor ético, Rasetto le llamó el factor C, porque tiene que ver con un conjunto de variables sociales y económicas que tienen que ver con lo colaborativo. C de cooperación, C de comunidad, C de compartir, C de comunión, C de corazón, y podemos ampliar la lista. Y aquí una frase muy interesante también de Rasetto: no toda economía popular es solidaria, pero la economía solidaria por lo general es popular. Estamos entonces hablando de una economía popular solidaria o una economía del trabajo solidario. Segundo elemento a considerar, el territorio. Es decir, estoy entrando a este debate desde abajo hacia arriba. Es decir, desde la microeconomía de los pobres, desde la microeconomía del trabajo, pero proyectada a otra forma de desarrollo. Yo diría una forma de buen vivir, que no se restringe solamente a las miradas monetarias capitalistas. Bueno, pues en el territorio podríamos decir que hay 6 esferas importantes del circuito económico. La esfera de la producción, microempresarios, por ejemplo; la esfera del comercio, que es la mayoría en muchas de las comarcas; la esfera del consumo, del consumidor, que tiene una capacidad de compra, por pequeña que sea; la esfera del servicio, hay muchos servicios, evidentemente, en la literatura quebequense se habla, por ejemplo, de los servicios de proximidad, o los servicios de proximité, también en la literatura francófona sobre este tema. El tema de la tecnología, que no solamente es tecnología desde el punto de vista de las instituciones tecnológicas convencionales, sino el intercambio de saberes, como decía el viejo Paulo Freire. El educador es educando, pero el educando es también educador. Es decir, hay una contraprestación del servicio educativo que es esencial para cuestionar la educación bancaria que el viejo Freire también cuestionó en su tiempo. Y finalmente, las finanzas solidarias. No me refiero a los bancos privados, me refiero a las entidades de finanzas que buscan la inclusión social, que buscan una tasa pagable de la gente y que buscan su desarrollo. Pueden ser cooperativas financieras,
pueden ser microfinanzas, pueden ser grupos de pequeños banquitos comunales. Entonces se va dando una suerte de circuito económico, producción, comercio, consumo, servicio, tecnología, finanzas, que en el territorio tiene un gran potencial, un potencial de generar circuitos económicos, es decir, el abonamiento desde abajo. Quiero usar este gráfico, que me lo he prestado también de Raceto, una vez que estuve con el profesor, lo presenté y no me corrigió, así que espero que no ser un hereje en este asunto. Pero hay una clasificación muy interesante de la economía popular de Raceto que viene en los años 80. Él sostiene que la economía popular o la economía del trabajo puede medirse con dos miradas. Una, la forma organizativa, y otra, el nivel de desempeño económico. Vamos a mirar la forma organizativa en esta matriz con las columnas que van de la derecha a la izquierda. Una actividad de economía del trabajo puede ser individual, la persona única, puede ser familiar, con la familia, cada vez más la economía familiar, la agricultura familiar, o puede ser colectiva, cuando son varias familias las que están en juego, es decir, la forma organizativa. Y la parte y la forma de desempeño económico vamos a leerla desde abajo hacia arriba. El nivel de sobrevivencia en el cual los ingresos son menores que los gastos, vale decir, está la actividad debatiéndose entre la vida y la muerte. El nivel de subsistencia, cuando el nivel de ingresos solamente igual al nivel de gastos, y el nivel de acumulación, vamos a llamar la acumulación simple desde el punto de vista de la economía política, en la cual el ingreso es mayor que el gasto. Entonces, podemos generar en esta matriz una suerte de diversas combinaciones. Yo quisiera tomar nota, porque son por lo menos 9 combinaciones que podemos hacer en esta matriz, pero quisiera tomar la traza de esta matriz, especial atención. Veamos la actividad A. La actividad A es una actividad individual que está en un nivel de sobrevivencia, por lo general sociedad, porque también el nivel de escala económica es pequeño. La actividad B es una actividad que de un cierto mayor nivel de escala, es una actividad familiar que probablemente tenga más posibilidades de entrar a un nivel, por lo menos de subsistencia, vale decir, por lo menos no morir. Y la actividad C es aquella que es desarrollada con este factor C del cual hemos hablado, una actividad colectiva en un nivel que ya alcanza ciertos niveles de acumulación simple. La fórmula es variada, es decir, podemos llenar esta matriz de diversa manera, pero yo quisiera decir como hipótesis de trabajo que la traza del desarrollo de una economía popular, teniendo como horizonte la economía solidaria, es la traza de esta matriz. Pasar de la situación A a la situación B a la situación C. Eso sí es posible. Si hay voluntad económica, si hay voluntad política, si hay capacidad de liberar las fuerzas productivas. Hay varios ejemplos inspiradores, lo paso muy rápido, que van en esta misma lógica. Por ejemplo, una central importante en el Perú, la Central de Cooperativas del Valle de Sandia, en el límite entre Perú y Bolivia, que ya ha cumplido más de 50 años de existencia. Y es muy interesante cómo en esta cooperativa también hay una presencia muy significativa de mujeres. En el lado izquierdo es una mujer aymara y en el lado derecho una mujer quechua. De modo que estos elementos culturales ancestrales están también bastante presentes. Esta experiencia Secobasa se desarrolló desde 1966. Esta es una línea de tiempo. Es una entidad muy fuerte, produce un café que ha ganado varios premios internacionales, con varias marcas presentes en el mercado, pero con una línea de tiempo. Es decir, la economía solidaria no tiene por qué ser flor de un día, y no es flor de un día. Ni la economía del trabajo, ni la economía solidaria son flor de un día. No, tienen perspectiva y sobre todo tienen prospectiva. Pero esa prospectiva no es la de la racionalidad capitalista, sino la racionalidad de la cooperación y la solidaridad. Bueno, este es el fundador, un joven en aquella época, y que fue uno de los que también generó este movimiento de comercio justo, muy conocido, Maja Velar, en sus tiempos. La filosofía organizativa en cuanto a la parte empresarial y la parte social, los valores cooperativos, las diversas marcas de comercialización,
Pero aparte de esta experiencia, hay también las experiencias pequeñas todavía de comercio justo, ¿no? Y de consumo ético, ¿no? Las pequeñas tiendas, las pequeñas ferias populares, hasta en la parte artesanal, ¿no? O en la parte de microfinanzas, como les decía, ¿no? Este es el caso de una cooperativa de ahorro y crédito, y esta es otra cooperativa también de ahorro y crédito. Pero también en el terreno político. Pero en el terreno político, en este caso, yo quisiera hablar de la incidencia política desde abajo. Es decir, desde los niveles locales, desde las comarcas, desde las provincias. El presupuesto participativo. Yo creo que todavía no hemos sacado suficientes lecciones de las experiencias del presupuesto participativo. Porto Alegre marcó un camino muy importante y probablemente lo sigue marcando, pero esto se extendió en toda América Latina. Y en este caso, son mujeres andinas de la región del sur andino peruano que lograron un proyecto del presupuesto participativo para su actividad artesanal. Entonces, por lo tanto, este gráfico, que por razones de tiempo no lo voy a explicar mucho, plantea justamente un punto de partida diferente. Es decir, estas son curvas envolventes, ¿no? El conjunto universal es la economía internacional, o sigue el nivel nacional, el nivel regional o subnacional, el nivel local. El paradigma actual es macro, es decir, si no cambia, si no nos posicionamos en el mercado internacional, no vamos a tener ningún éxito en el nivel local. Vale decir, si no entramos al mercado, entre comillas, normal, estamos muertos. Pero en realidad lo que se trata es desarrollar un camino desde abajo, desde lo local a lo regional, a lo nacional e internacional. Bueno, como mi tiempo se está terminando, yo había preparado también otras láminas, ¿no? De experiencias que considero exitosas de economía solidaria, que son polivalentes, ¿no? Como la experiencia en Ecuador, en Salinas, de una corporación, en realidad una corporación de cooperativas de distinto ámbito y que han logrado un nivel de sostenibilidad bastante importante, o en el terreno de la Amazonía, en lo que se habla ahora del buen vivir, que me parece muy importante esta definición del buen vivir, ¿no? El buen vivir, sumas causayos, o en quechua, suma camama en aymara, expresa una forma de ser y estar en el mundo, vincula al ser humano con la naturaleza en una relación recíproca de armonía, y se realiza de forma colectiva. La noción del buen vivir habla de la repartición de las riquezas, de respeto a la diversidad, de la ética en la convivencia humana, la descolonización de la vida, de la historia y del futuro. El buen vivir exige el ejercicio y la garantía de los derechos personales y colectivos. Experiencia del buen vivir tenemos en varias partes de la Amazonía, aquí son algunas fotografías, y de redes, ¿no? Y el trabajo en redes de la economía solidaria ha sido es muy significativo. Esta es la red del café, esta es la red de los GIES, Grupos de Iniciativa de Economía Solidaria, que son grupos locales que se van construyendo desde abajo. Por lo tanto, como bien decía el profesor, de lo que se trata es de un cambio paradigmático, una revolución copernicana, como dice el mexicano López Llera, de pasar de la persona que está al servicio de la economía a una economía que esté al servicio de la persona en el ecosistema. Es el cambio copernicano que es necesario realizar en esta perspectiva y en esta perspectiva. Y por lo tanto una economía plural que evidentemente incorpora todos los diversos sectores de la economía, pública, privada, social, y probablemente la economía solidaria está sobre todo en el sector social. Pero la clave no es quedarse solo en el sector social. La responsabilidad histórica de la economía solidaria es contagiar a los sectores tradicionalmente no solidarios a practicar la solidaridad. Por lo tanto, hay una función solidaria del Estado y también de la empresa privada. Pareciera que esto fuera herejía, probablemente lo sea, pero no puede quedarse la economía solidaria solamente restringida a un sector de la economía. Tiene que penetrar a todos los sectores de la economía, si no, no va a ser un cambio sistémico. Hay que retomar temas como la responsabilidad social de la empresa, y yo creo que voy a terminar con este gráfico por razones de tiempo. Bueno, el norte y el sur, y tenemos, me parece a mí, dos procesos. Voy a hablar del proceso de la derecha. El proceso de la derecha es el proceso actual, en el cual las grandes corporaciones transnacionales vienen a los países del sur, mayormente con una lógica de explotación, y la remesa de capitales van hacia el norte. Y la cooperación internacional al desarrollo, la Official Development Aid, resulta siendo acompañante de este proceso, porque no lo ha cuestionado radicalmente.
Recién empiezan a haber algunas voces alternativas en Naciones Unidas, en algunos sectores, pero todavía no, porque en los grandes espacios supranacionales todavía siguen primando la lógica pues, de los más poderosos. Veamos ahora en el lado izquierdo, donde tenemos las economías solidarias, porque aquí no estamos descubriendo la rueda. Economías solidarias existen hace mucho tiempo en el norte y en el sur del mundo. Por ejemplo, las cooperativas del movimiento de Jardin en Quebec, las Credit Union en los Estados Unidos, cantidad de cooperativas en los países europeos, las experiencias de economía solidaria en el sur del mundo. Pero, ¿qué está pasando aquí? Que a diferencia que desde uno de los, digamos, de esta entrada más de las transnacionales, sí hay una estrategia internacional. En el caso de la economía solidaria, todavía no hay una estrategia internacional. Lo que yo llamaría negocios solidarios. Y cuando digo negocios, no estoy hablando de negocios con fin de lucro. Estoy hablando de actividades económicas norte-sur que busquen generar procesos globales en función de un cambio también global. Frente a esto tenemos entonces, a mi modo de ver, tres estrategias que también están en esta gráfica. Estrategia número 1, la alianza de los convencidos. Es decir, cómo articular globalmente las experiencias de economía social y solidaria del norte y del sur para estos negocios solidarios sobre la base de la justicia económica. Estrategia número 2, cómo generar una relación inteligente con las corporaciones multinacionales, también con ellas, ¿por qué no? Habría que ver este tema, incluso del debate en los propios directorios de las corporaciones multinacionales. Habría que ver hasta qué punto la responsabilidad social corporativa la toman en serio o no. Bueno, y una tercera estrategia, en mi modo de ver, es de cara a la cooperación internacional. Yo considero que no es lo mismo cooperación internacional que solidaridad internacional. Porque hoy en día la cooperación internacional está demasiado constreñida a una mirada muy técnica, hasta cierto punto tecnocrática de la cooperación, cuando en realidad surgió con una finalidad solidaria. Es decir, tiene que regresar a su alma solidaria. Con eso no digo caer en ineficiencias, de ninguna manera, pero darle un enfoque ético. Bueno, los desafíos a nivel, yo veo que hay 4 niveles, el nivel micro, el nivel meso, el nivel nacional y el nivel global, me parece que los he presentado en esta exposición, y por lo tanto un cambio paradigmático, pasar de un paradigma centrado en el capital y la competitividad depredadora a un paradigma centrado en el trabajo humano y la cooperación dentro del ecosistema, en un escenario de mayor toma de conciencia de nuestros pueblos sobre los grandes desafíos de los tiempos, un proyecto de nueva sociedad justa, fraterna y solidaria. Entonces, regresando al tema que coloqué al inicio de las racionalidades, entonces, no solamente tenemos una racionalidad económica, cuyo fundamento es cuya expresión es el viejo indicador del beneficio-costo, sino hay también una racionalidad ética. Y esa racionalidad ética está basada en el bien común, pero en el bien común global, porque este bien común ha trascendido a nivel global. Por lo tanto, no es solamente lograr un beneficio-costo mayor que uno, se trata de trascender éticamente. Por lo tanto, la racionalidad económica tiene que ser holística, tiene que interconectarse con la racionalidad ecológica, con el cuidado de la creación, hacia una racionalidad integradora más allá del homo económico y en una perspectiva de cambio societal, en una perspectiva de nueva civilización. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Humberto. Bueno, creo que podemos ahora pasar a las preguntas, ¿no? Muy bien, creo que podemos entrar ahora en las preguntas para que todos puedan. Creo que es mejor si hago todas las preguntas ahora y... Quizás sería mejor si yo puedo presentar todas las preguntas y por la cuestión de tiempo. Alejandro Canadas hizo una pregunta que dice: siguiendo la propuesta del profesor Ladislao sobre la necesidad de crear un sistema de colaboración
de conocimiento compartiendo entre las universidades. ¿Cómo podemos iniciar este sistema en que todas las organizaciones y universidades estamos participando de la economía de Francisco? Muy bien. Y nos pregunta también sobre posibles historias. Y está preguntando también sobre posibles historias. Rafael nos envía su pregunta también. Rafael también envió su pregunta. ¿Podemos colaborar con nuestros conocimientos de manera de colaboración? Tenemos un conocimiento de solidaridad. Pero al inicio tenemos un conocimiento de solidaridad, de distribución de conocimiento, de manera que los conocimientos se desarrollen en las universidades, sean para generar más desarrollo y para no quedarnos fechados o trancados, encerrados dentro de las universidades. De manera son dos preguntas similares. De cómo crear esta red de conocimiento junto a las universidades y a nuestras organizaciones de manera colaborativa. Y creo que estas son las preguntas de las personas que nos están viendo. Y me gustaría agregar una pregunta de mí mismo también, que sería cuando yo escucho sobre las experiencias de la economía popular, de la economía solidaria, y todas me parecen muy interesantes, muy ricas, yo me pongo a pensar cómo se podría darles más potencia, como darles una manera de que puedan ser una parte más significativa de la economía, de los sectores. Y lo que me parece es que en un momento del capitalismo muy oligopolizado, o sea, en casi todos los sectores se tienen como 2 o 3 grandes empresas transnacionales que son responsables por gran parte, probablemente más de la mitad de la producción de cada sector. En esta realidad, ¿cómo se podría tal vez aprovechar el Estado? Porque el Estado tiene, me parece, dos fuerzas. Por un lado, el presupuesto, o sea, hay muchos recursos que se podría utilizar para nuevas formas de organización económica. Y la deuda pública también, que me parece ser un importante mecanismo de inversión en este tipo de actividad. Entonces, ¿cómo se podría pensar el Estado como una manera de impulsionar este tipo de organización que no mira solo hacia la ganancia, la maximización de la ganancia monetaria, como funciona el capitalismo, sino también a la necesidad de la gente? Creo que son estas las preguntas. Profesor Ladislau, ¿puede empezar? Bueno, ¿por qué no? Antes de todo, Humberto, muchas gracias por su exposición. Yo tomé la parte más por parte de arriba, ¿no? Tú la tomaste más por abajo y las cosas se complementan. Porque en realidad nosotros hicimos una investigación muy interesante a pedido de Lula, tiempos atrás, que resultó en un estudio que se llama Política Nacional de Desarrollo Local, ¿no? O sea, en particular hoy día en que tenemos en Brasil 87% de la población está a nivel local, ¿no? Está en ciudades, o sea, se puede organizar. Y es donde están los problemas, la escuela, el problema del río contaminado, el problema de la seguridad, de la riqueza cultural, todas esas cosas que necesitamos para el cotidiano, son locales. O sea, yo lo veo, por ejemplo, cómo funciona Canadá, cómo funciona
los países nórdicos, cómo funciona China, son sistemas muy descentralizados. China tiene un gobierno central políticamente fuerte, pero todo lo que el desarrollo, la gestión, el manejo es en la base de la sociedad. Mi padre está enterrado en el norte de Brasil, en Maranhão, en una ciudad mediana que es Imperatriz do Maranhão. Yo llego ahí, hay un montón de gente parada, ¿entiendes? Pero montones, ¿ya? Y a la vuelta de la ciudad, un montón de tierra parada, ¿no? Propiedad de grandes señores ahí. Bueno, no es matemática, no es muy alta, ¿no? O sea, juntar la gente con la tierra, ¿ya? Porque ahí genera lo que en tantas ciudades del mundo se hace, un cinturón verde hortifruti granjero, ¿no? Que permite hacer alimentación, permite pequeña industria de transformación de los productos, genera recursos para el municipio. O sea, es apropiarse por la base de la sociedad, ¿no? Este estudio está muy interesante, está en mi página también. Basta poner desenvolvimento local en portugués, ¿no? Que son 89 propuestas prácticas para desarrollar la economía a partir de la base, ¿no? Yo quisiera agregar un otro punto antes de entrar en eso, que es la sublimación de factores, ¿no? Que es dramático. La gente a nivel internacional, Stiglitz, Marjorie Kelly, Ted Howard y tantos lo llaman de extractive capitalismo, porque todo lo que se analizaba de explotación de la gente por salarios bajos continúa sin duda, pero para explotar a la gente por un salario bajo, por lo menos tiene que generar un empleo. Ahora, todo el sistema financiero actual, todas las tasas que están en la tarjetita que utilizamos, ¿no? Las tasas de interés en los bancos, con tantos sistemas financieros de explotación, no necesitan, pueden explotar a todos los pobres del planeta sin generar empleo. Fíjate que aquí, no sé cómo estará en Perú, pero en Brasil tenemos 212 millones de habitantes, 148 millones en edad de trabajo, ¿ya? O sea, 16 a 64 años, pero apenas 33 millones de empleos privados formales. Tenemos cerca de 60 millones de personas que se la arreglan. O sea, el sistema que estamos esperando que los mercados lo resuelvan, ¿no? Los mercados están impidiendo a la gente de resolver sus problemas, ¿no? Impidiendo el acceso a la tierra, impidiendo el acceso al crédito necesario, impidiendo el acceso a las tecnologías básicas. O sea, se está esterilizando inmensas capacidades de la sociedad, ¿no? Y eso se junta mucho. Es un cambio fundamental, digamos, que necesita justamente esa inversión de paradigma, ¿no? A mi juicio, Alejandro, las universidades tienen que cambiar su papel. Primero, que tienen que pasar a trabajar en red, intercambiando conocimientos, cursos, textos online, toda esa cosa, ¿no? Eso es fundamental. Y eso no es solo China con el core, el MIT creó el OCW, Open Courseware, ¿ya? Todos sus textos son disponibles online y hicieron una investigación, más de 50 millones de textos están disponibles, fueron bajados en todo el mundo. Textos del MIT, norteamericano, no es nada de comunismo, ¿no? Pero, o sea, el conocimiento se multiplica sin costos adicionales, ¿no? O sea, ese proceso de colaboración, vea el suceso de Wikipedia. Yo organicé discusión aquí en São Paulo con Jimmy Wales, que creó el Wikipedia, ¿no? O sea, él entendió que millones de personas en el mundo están dispuestas a hacer cosas útiles sin pago, ¿ya? Y generó la Wikipedia, que es fantástico en términos de generalización del acceso al conocimiento. Yo creo, y eso va tanto para la pregunta de Alejandro como de Rafael, ¿no? Que tenemos que salir del concepto de gestión piramidal que tenemos el Zuckerberg, un super que, o el Elon Musk,
o el otro infeliz Bezos que va a 450 kilómetros del mundo, mamá, vea cómo soy fuerte, ¿no? Esas cosas de suceso individual, cuando hay 900 millones de personas pasando hambre en la cosa. O sea, en vez de pensar las grandes pirámides con superhombres, ¿no? Pensar en la gestión en red. Ahí tenemos que volver a Manuel Castells, sus excelentes trabajos sobre el poder de la comunicación, sobre la sociedad en red. O sea, son sistemas colaborativos, interactivos en red. Para mí, la construcción de sistemas de conocimiento colaborativos e interactivos es un eje fundamental de transformación, incluso de la dimensión cultural, porque tenemos que salir con qué fuerza vendieron, ¿no, Humberto? Esa idea del homo económico, ¿no? Yo tuve que tomar de esas sopas tantas veces, hombre, en esas universidades, ¿no? Que el hombre es un maximizador racional de ventajas personales, ¿no? Bueno, a partir de esa idiotez, te le repites tanto, ¿no? Ahí viene un Nobel de Economía, el Tobin, ¿no? Que dice, greed is good, ¿no? No sé cómo traducir greed en español, pero es esa cosa de más, ¿no? ¿Ya? Y cuando se hablaba de que las empresas tengan un poco de ética, ¿no? Él decía que the business of business is business, ¿no? Es una profundidad científica, realmente merece un premio Nobel, ¿no? Que el business del business es el business. Es una tontería, pero pega, porque la gente no entiende lo que pasa, se agarra a una simplificación de este tipo, y para las multinacionales fue fenomenal tener un poco de brillo académico, ¿no? Para justificar el comportamiento absurdo que han desarrollado. Ahora, Lucas, con eso de los oligopolios, es muy interesante, ¿no? Porque yo estudié en Suiza con los buenos banqueros, en fin, ¿no? Hice mi estudio de economía política y después estudié en Polonia el sistema socialista, ¿no? Y el problema de ver qué hace el mercado y qué hace la planificación como instrumentos de poner racionalidad real en términos de resultados finales del bienestar de la población, ¿no? ¿Ya? Son dos ejes complementarios. Necesitamos de mercado, ¿ya? Si uno quiere hacer una panadería, vender papas o lo que sea, todo bien, pero no en salud, no en infraestructuras, no en los bancos, en fin. Hay cosas que el Estado hace mejor, porque tiene que asegurar la dimensión pública, y que hay que dejar pequeñas cosas que de forma individual o comunitaria se la pueden hacer. Lo que hay es que con esa oligopolarización planetaria, con los gigantes que hay en el planeta, nosotros no tenemos ni mercado, porque no es mercado, ellos simplemente hacen control, ¿no? No es concurrencia, gente que está haciendo concurrencia, competición para mejorar los servicios hacia la población. Hacen guerras, sí, pero básicamente son oligopolios, o sea, no hay mercado, ¿ya? Y por otra parte no hay planificación, o sea, nosotros no tenemos instrumentos de regulación efectiva en el sistema que heredamos hoy día, ¿no? El papel del Estado fundamental es lo siguiente: el bienestar de la población. Humberto, yo lo trabajo así, que el 60% del bienestar de la familia es la platita en el bolsillo. Pagar el supermercado, pagar el alquiler, esas cosas. Los otros 40% ¿qué son? Es lo que llamamos y eso en particular en la Polonia socialista, ¿no? Del consumo colectivo, el salario indirecto. La gente necesita seguridad, pero uno no compra la policía, ¿no? Uno no compra la escuela, uno no compra el hospital, o sea, no compra la calle adoquinada, no compra el río limpio, descontaminado, esas cosas. O sea,
hay que equilibrar la parte que funciona bien con familia, con locales, con grupos, con asociaciones, cosas así, y hay cosas que son públicas en el sentido de acceso a bienes colectivos, incluso lo que se llaman los commons, ¿no? Los bienes comunes, el agua limpia, todas esas cosas. ¿Sí? O sea, ese equilibrio que tenemos que encontrar. Ahora, a mi juicio, central en todo eso está el problema del control de la plata. Porque las finanzas no son sector. Las finanzas, primero que la plata es nuestra, no es de los bancos. ¿Ya? La plata que está en el gobierno también es plata nuestra. Sino que la plata hoy día son no más que señales magnéticas. Pero ¿quién controla esas señales magnéticas? Es que decide, se lo manda a paraíso fiscal o si construye un hospital. O sea, el control de la plata no puede quedar en manos de gente, porque por lo demás, la plata no es de ellos. La plata que está en los bancos, la gente lo deposita ahí, en Brasil por lo menos, ¿ya? La banca recibe una carta patente del Banco Central que la autoriza a trabajar con dinero del público. ¿Ya? Y cuando trabaja con dinero del público, se tiene que tener utilidad pública. Eso en la Constitución de 88, Humberto, aquí en Brasil, lo pusimos en la Constitución, artículo 192, ¿ya? Que prohibía usura, agiotaje, no sé cómo se llama en español, pero en fin, usura sí lo entienden, ¿no? ¿Ya? O sea, 12% más inflación, más allá de eso es crimen. Criminalizaba esa especulación extractiva, ¿no? Todo eso lo llamamos hoy día en nivel internacional de capitalismo extractivo, ¿no? No es capitalismo que invierte y desarrolla y genera empleo. Porque yo tengo un razonable empleo por el tipo que hace una inversión para hacer una fabriqueta de zapatos y va a producir zapatos que es útil, va a explorar a los trabajadores, pero por lo menos genera un empleo y está pagando impuestos, ¿no? Eso funcionaba más o menos. Ahora, este sistema de pura extracción financiera, ¿ya? Eso está generando un caos planetario. De cierta forma, solo para cerrar esa cosa que me estoy alongando aquí, para mí el esencial no es de dónde viene la plata, que la gente dice, Dios mío, el déficit. El problema es para dónde va la plata. Nosotros calculamos, el IPEA, que un real que tú pones en el Bolsa Familia, él aumenta el PIB, el Producto Interno Bruto, en 1,78. O sea, no es un desperdicio de plata, no es ayudar a los pobres, es dinamizar la economía por la base, ¿no? Porque esa dinamización genera consumo, no genera inflación, ¿no? Porque en Brasil tenemos inflación justamente cuando reducieron el consumo, ¿no? En Brasil las empresas están trabajando el 70% de su capacidad. ¿Por qué? Porque no tienen para qué vender. Y la cosa es sencilla. El pequeño productor efectivo, no banco, no los intermediarios financieros, etcétera, no las corporaciones. Pero el productor efectivo, la fabriqueta, etcétera, ¿no? Él necesita gente con plata para tener para quien vender y crédito barato para poder financiar la producción. Es tan sencillo así. Eso vale para China, Canadá, para cualquier lugar. En Brasil no tenemos ni una cosa ni otra. O sea, es un despelote generalizado. Ahora, para mí es muy fuerte el argumento, Humberto, que es lo siguiente, que encuentro en un montón de economistas hoy día. El Martin Wolf, que el economista jefe de Financial Times, él escribe, este sistema perdió su legitimidad. Porque el tipo que producía zapatos, por lo menos producía zapatos, generaba empleo. Estos gallos hoy día le sacan la plata, especulación financiera, paraíso fiscal, ¿ya? Están extrayendo de la economía, generando una catástrofe ambiental, catástrofe social, ¿cierto? Catástrofe política, la ruptura de la democracia, ¿ya? Y esa pérdida de legitimidad
genera mucha fuerza para la gente porque tenemos que rescatar la dimensión. El primer texto que me pidieron, una pequeña grabación ahí para el Vaticano cuando se empezó esa discusión, ¿no? Que era Ethics is back, ¿no? La ética tiene que volver a la mesa de discusión. Eso, Lucas. Yo tenía que decir muchas cosas que me pesan en el alma aquí. No, no hay problema. En este momento vivimos ahora, por lo menos acá en Brasil, de manera más fuerte, ¿no? Más dramática. Dramática, sí. Profesor Humberto, le paso la palabra y voy a agregar una pregunta que Gabriele Schiaparella nos envió específicamente para ti. Y después tenemos otras dos preguntas que enviaron específicamente al profesor Ladislau. Entonces vuelvo y así terminamos. ¿Está bien? Gabriele le pregunta, su raciocinio, profesor Ortiz, encuentra sintonía con la diferenciación hecha por Karl Polanyi entre la economía sustantiva y la economía formal. Profesor Humberto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y voy a responderla. Y también quisiera comentar un poco del conjunto de lo que estamos conversando. Pues yo sí veo que tiene bastante sintonía, como bien dice el profesor Gabriele, porque lo que estamos tratando de hacer en este tipo de reflexión es regresar a la economía como tal, al origen de la economía y el porqué de ella, y a la racionalidad, que en este caso le hemos llamado la racionalidad económica, que va más allá de las institucionalidades que pueden darse en un momento determinado, a partir de ciertos procesos específicos, o el hecho de que haya, por decir, una hegemonía de una propuesta económica respecto a otra, una hegemonía de una racionalidad económica que opaca a la otra. Sí, pues yo creo que de eso se trata, es de revalorar, de volver a revalorar los fundamentos mismos de la economía y cómo estos fundamentos se encuentran en las prácticas, sobre todo la gente más pobre y marginada, y cómo la pueden sustentar. Yo, evidentemente, pueden darse cuenta que no estoy realmente de acuerdo con el enfoque de la economía, de la informalidad, entre comillas, ¿no? Yo creo que ese enfoque tiene que ser superado ya porque resulta siendo muy limitado. Pero en ese libro muy interesante del Otro Sendero, hay una parte histórica que me parece interesante tomar en cuenta y que narra la historia de los Estados Unidos y cómo en esos tiempos el surgimiento del nuevo Estado, ya independiente, no combatió a sus empresarios, sobre todo aquellos que empezaban a surgir, sino más bien los apoyó, los promovió. Esa actitud promotora de parte del Estado es la que falta en América Latina, sobre todo para estas economías populares y economías solidarias. Están muy centradas en beneficiar a los que siempre han sido los beneficiados y seguirles ayudando para su propia acumulación. En ese sentido, pues no hay una justicia económica. Entonces están en función de, digamos, de institucionalidades que terminan siendo al final depredadoras, ¿no? Como bien también lo decía el profesor Ladislau. De modo que sí, yo creo que hay que regresar a estos fundamentos y leer desde la economía popular, desde la economía del trabajo, estas racionalidades que no son nuevas, solo que no han sido tenidas en cuenta por la política. Y hablando de la política, entro a la reflexión muy interesante que el profesor Lucas nos colocaba sobre cómo se podría apoyar el desarrollo de estas economías populares, de estas economías solidarias. Y mencionó usted al Estado, y sin duda que sí, hay un rol promotor
Muy interesante lo que ha citado el doctor Ladislao, también relacionado con Lula. Y yo recuerdo como algo muy positivo, y creo que ha sido histórico en América Latina, incluso a nivel mundial, la creación de la Secretaría de Estado de Economía Solidaria en el Brasil, que estuvo en buen tiempo a cargo del profesor Paul Singer, que en paz descanse, y que marcó época, me parece a mí, y es a la par de uno de los movimientos más importantes de economía solidaria que existe en América Latina. Me parece a mí que es el Foro Brasilero de Economía Solidaria. Entonces, un punto muy fuerte que colocó el profesor Singer y aquellos que le acompañaron en este periodo fue la importancia de políticas públicas a favor de la economía solidaria, por concepto de justicia económica. Y un instrumento muy importante que se aplicó en aquella época y que resulta siendo bastante potente es el mapeamiento de la economía solidaria. Evidentemente se puede discutir mucho si las variables indicadores están todos perfectamente colocados, bueno, se puede discutir, pero la utilidad del instrumento y del instrumento para política pública y para generar una política pública eficiente y justa en función de estas nuevas economías me parece todavía bastante potente y se podría seguir trabajando más este tema del mapeamiento de la economía solidaria y de las políticas públicas, ¿no? Yo recuerdo una frase, me parece muy interesante, de José Luis Coraya sobre el tema del presupuesto público. En algún momento decía lo siguiente, ¿no? En el límite, la discusión sobre el presupuesto público no es solo cuantitativa, es en mucho cualitativa. Porque en el límite podemos estar hablando de un mismo tamaño de presupuesto, pero bastaría en cambiar la direccionalidad del presupuesto para que haya mayor justicia económica. Es decir, en lugar de un presupuesto que siempre benefició a los que siempre fueron beneficiados y cambiar una direccionalidad para favorecer a los que nunca fueron beneficiados por el presupuesto público y estuvieron marginados. Hay un tema de justicia económica. Es otra vez un tema ético en el manejo del presupuesto público. Entonces, mucho se puede hacer en este campo, pero vayamos más lejos. El profesor Ladislao nos ha colocado en la agenda el tema de la descentralización, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y por eso yo insisto en la necesidad de la construcción paradigmática desde abajo, desde los niveles micro hacia los niveles macro. Aunque sé que evidentemente hay una relación dialéctica en todo. Pero me parece que la potenciación de los circuitos económicos locales tiene una gran importancia y relevancia en los tiempos actuales. Y eso tiene que ver con la descentralización del presupuesto público y por ende con la descentralización del Estado mismo. Y poco se ha trabajado, me parece todavía en ese sentido, porque la descentralización no solamente significa el protagonismo de los gobiernos locales o de los gobiernos estaduales, significa una alianza nueva entre Estado y sociedad civil, que la política pública reconozca a la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil. En este caso, por ejemplo, las organizaciones de la economía solidaria forman parte de la sociedad civil, no forman parte ni del Estado ni tampoco del sector privado, porque el sector privado busca la maximización de la tasa de ganancia, mientras que estos sectores de la economía popular y solidaria tienen otra racionalidad económica, pero también tienen derecho a existir y derecho, por lo tanto, a una política pública. Un tercer plano que quisiera colocar, al cual me quisiera referir en este debate de ahora, es la importancia de la academia y de la universidad. Y nuevamente vinculo esa importancia a la acción local. Es decir, las universidades no podrían ser promotores de la descentralización económica, no podrían ser promotoras de la justicia económica en código de descentralización, no podrían ser promotoras de la descentralización económica y la descentralización regional y de los esfuerzos de incorporar o de promover a estos nuevos sectores que van surgiendo en la economía y que están atendiendo los problemas de la pobreza y la exclusión. Pero claro, eso implicaría un giro estratégico también de las universidades. No solamente de las universidades individualmente consideradas, sino de las redes universitarias.
Hay una red en economía solidaria que cada vez es más conocida, es la RILES, ¿no? La Red de Investigadores en Economía Social y Solidaria. Este profesor Ignacio Geiger, me parece que es de Unicinos, y otros más que están trabajando en esa red, que me parece sumamente importante. El tema de los bienes comunes me parece fundamental, tal como lo ha colocado muy bien el profesor Ladislao, y forma parte también del enfoque estratégico y el enfoque paradigmático. Y los bienes públicos y bienes comunes y actuación de la sociedad civil, es un conjunto de aspectos que están bastante interrelacionados, pero también me parece a mí que, y con esto quiero terminar esta parte, hay muchos aspectos que también el profesor Ladislao ha mencionado en su intervención, en su respuesta, que tienen que ver con bienes no necesariamente mercantiles, valoraciones éticas, la fuerza de la ética. Creo que, ¿por qué se ha perdido legitimidad? ¿Por qué ha fallado la ética? Y hay un reclamo de la gente cada vez mayor sobre la ética en la economía, sobre el sentido de la racionalidad económica en función de la racionalidad ética y el bienestar, y evidentemente el cuidado de la ecología y del ambiente. De modo tal que me parece que estos aspectos que podrían llamarse cualitativos o intangibles desde el punto de vista de la ciencia económica, pues hay que ir más allá de las categorías meramente económicas para darles una categoría mucho más holísticas, con una perspectiva de desarrollo y de buen vivir. Bueno, el día de hoy no ha sido posible centrarnos mucho sobre este tema del buen vivir, que no es exactamente igual al concepto tradicional occidental de desarrollo. Alberto Acosta, economista ecuatoriano, tiene varios libros sobre este tema, y particularmente le está hablando no solo del buen vivir, sino de los buenos convivires. Él propone que no solamente hay una fórmula única de buen vivir, sino diversas formas, ¿no?, que tienen que ver con los contextos socioculturales, con las formaciones económicos sociales también, a los cuales obedecen los contextos culturales. Y respetando estas pluralidades, lo que habría que hacer, según Acosta, es generar una articulación fraterna y solidaria entre estos diversos buenos convivires en diversas localidades y también regiones, incluso países y más allá de los países. De modo tal que me parece que la propuesta del paradigmática tiene que ser una propuesta holística. Evidentemente necesita un basamento económico, pero no basta la economía. Hay una buena parte que corresponde a la ética y aspectos como la justicia económica y la solidaridad que no pueden ser valorados como menores. Gracias. Muchas gracias, profesor Humberto. Tenemos más 5 minutitos y tengo 2 preguntas que fueron direccionadas al profesor Ladislao. ¿Está bien, profesor? ¿Puedo hacerlas ahora como para responder en 5 minutitos? Hago lo posible. Bueno, Gabriele también hace una pregunta para ti, además de la que hizo para el profesor Humberto, y dice, usted habló de desintermediación como oportunidad de creatividad económica. Por otro lado, del punto de vista político, la desintermediación está al origen de la pérdida de control desde abajo y del dominio del grande capital. ¿Cómo lo ves? Y otra pregunta, no tengo el nombre acá de quien la hizo, pero dice así en portugués. Professor Ladislao, sabemos dos desmontes socioeconômicos realizados desde o golpe de 2016, seu direcionamento para a acumulação improdutiva de capital. Baseando-se no modelo e a possibilidade de uma taxação de grandes fortunas como ocorrido nos Estados Unidos, quais poderiam ser os primeiros setores sociais beneficiados?
Essas duas perguntas. Rapidamente, temos 5 minutos, é isso? Isso. Bueno, Irán Gabriel, desintermediación no es reducción de la regulación, o sea, hay una inversión de concepto, ¿ya? Aquí se liquidó la regulación y se generó el poder inmenso de los intermediarios. En vez que prestemos unos a los otros la plata, pasamos por intermediario, ¿no? Yo hacía una compra de 100 reales en una papelería, yo daba 100 reales al tipo, ¿no? Ahora yo paso por la caja y hay la tarjeta magnética, ¿ya? Y el banco se come 5% de esa transacción. O sea, se generó una intermediación oligopolizada que drena los recursos de la sociedad. Eso es absolutamente central. Yo puse aquí, gente, yo puse porque son lo que están produciendo con mi grupo aquí, son herramientas para que la gente se pueda apropiar de los mecanismos económicos, ¿no? Yo puse aquí el link directo, el texto completo, online, gratuito, lo pueden tener ahí para entender la era del capital improductivo, cómo se generó este sistema, ¿ya? Eso ayuda, ¿no? Ahora, relativamente a esa acumulación improductiva, mira, nosotros sabemos para dónde tiene que ir la plata, ¿ya? O sea, orden de magnitud. Si tú das más dinero en la base de la sociedad y organizas más políticas sociales, ¿no? El salario indirecto, acceso a la escuela, a la salud, esas cosas que funcionan mucho mejor cuando son públicas, gratuitas, universales. Ve a los países nórdicos, ve a Canadá, ve a China, ve a tantos países, ¿ya? O sea, funcionan mucho mejor, son mucho más baratos, ¿ya? O sea, hay que hacer llegar la plata, curiosamente, es sencillamente pasar la plata para la gente que la necesita, porque ellos van a saber lo que hacer con eso. Ellos no lo van a mandar a paraísos fiscales, a hacer especulación y toda esa cosa, ¿no? ¿Ya? Ellos lo utilizan productivamente, o sea, generan dinamización para las empresas que producen cosas útiles, ¿no? ¿Ya? Y eso, ahora, plata para la base de la sociedad, políticas sociales básicas, seguridad, salud, educación, etc., ¿ya? Pero también políticas públicas de empleo. Con la tasa de subutilización de trabajo, de fuerza de trabajo que tenemos en nuestros países, es vital parar de esperar los mercados que lo resuelvan, que incluso con las nuevas tecnologías están desempleando cada vez más, ¿ya? Entonces, cuando uno organiza, lo está discutiendo Biden en Estados Unidos, política pública de empleo. En India, Humberto, las municipalidades de Maharashtra son obligadas a tener un catastro de proyectos intensivos en mano de obra. Puede ser arborización urbana, puede ser saneamiento básico, en fin, lo que sea. Pero él tiene que dar mínimo de 150 días de trabajo para todos los adultos que lo pidan, ¿ya? Y si no logra hacerlo, tiene que dar la mitad de esa plata sin que la gente trabaje, ¿no? O sea, se junta la capacidad de trabajo y tantas cosas que hay para hacer. Lo escribía Keynes hace en los años 30, ¿no? Que es absurdo de tener tantas cosas para hacer y tanta gente parada y la gente esperando mercado y diciendo que el problema es el Estado, ¿no? Ese es ridículo, ¿no? Ridículo. La fuerza nuestra, Humberto, es generar la comprensión de dinámicas económicas que funcionen, ¿no? Y eso es descentralización, la inclusión digital y la reorganización del sistema financiero para que financie lo que es necesario. Eso implica política de crédito, política tributaria y política fiscal. Ese tripé se organiza, ¿no? Basta ver dónde funciona y cómo funciona bien, ¿ya? Yo veo en Finlandia cómo funciona la educación, yo veo en Canadá cómo funciona la salud, yo veo en China cómo funciona el sistema financiero local. Y en Brasil, nosotros ya tenemos, Humberto, 140
140 bancos comunitarios de desarrollo. O sea, la gente, en vez de pasar por los bancos que van a cobrar un montón de plata para dar un préstamo, ellos prestan unos a los otros. Y eso funciona. ¿Ya? Y eso funciona en Alemania, por ejemplo. Los alemanes no ponen su plata en banco, lo ponen en Sparkassen, cajas de ahorro locales. Cada ciudadcita tiene un Sparkassen, las Sparkassen. ¿Ya? O sea, la gente sabe lo que hacer con su plata. ¿Ya? Ahora, cuando lo pones en un banco, pierdes total control sobre eso. Y ahí vuelvo, Gabriel. Hay que desintermediar, o sea, hay que poner la gente que necesite y la gente que tiene que sean juntos. Ahora, yo veo, Humberto, una inmensa oportunidad de que todas esas nuestras actividades de pequeños grupos que hacen economía solidaria aquí y allá, ellos articulados en red, pueden tener efectos multiplicadores muy poderosos. Yo participo de las reuniones de esos 140 bancos comunitarios, ya que tenemos una red, ¿no? Un consorcio que nos articulamos, permite articular los trabajos. Para mí es una inmensa oportunidad, ¿no? Gente, hemos trabajado bien, Humberto. Muito bem. Lamentavelmente, o tempo terminou aqui da Infelizmente, ya estamos terminando con el tiempo para las ponencias, mas vamos a continuar ahora. Podemos continuar discutiendo las ideas y las experiencias, pero yo creo que hay poco espacio para poder hacer todo. Para ese intercambio de experiencia, troca de ideas, hay cierta efervescencia en esos países que precisan estar organizando, necesitan estar organizándose para. Entonces hay dos recados, dos mensajes, que uno, aquí en el chat está el link de las investigaciones y la avaliación que todo tiene que llenar para conseguir el certificado de participación. Y también colocamos nuevamente el link para la evaluación. Y mañana la conferencia va a continuar a las 10 de la mañana con el cuidado de la casa común, con Carolina Ausach de Colombia y Rodolfo Pascuida de la Argentina. Muy bien. Estamos recibiendo más preguntas. Es una lástima que no podemos hacer adiante. Entonces, hay muchas recomendaciones. Hay varios libros y varios textos. Acabei de colocar mais uma. Humberto, eu puse aqui o link deste estudio con las 84 propuestas para la descentralización del documento que hemos hecho para Lula. Acá. Pronto. Muy bueno, muchas gracias. Muito bem, então, professor Ladislau, aqui em São Paulo, muito obrigado pela participação. Profesor Humberto. Muchas gracias por la participación y de Humberto desde el Perú por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos los que participaron, que estuvieron asistiendo. Vamos a seguir adelante. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias.